Saludos cordiales. En esta semana vamos a ver las características de los libros de caballería y de su personaje principal, que es el caballero andante. En pocas palabras, veremos por qué son las virtudes de un caballero, por lo cual es el nombre que le di a estas diapositivas. Vamos a empezar. El nombre la palabra caballero viene de la palabra caballo. A principio, por ejemplo, con los romanos, los griegos, las peleas no eran cuerpo a cuerpo con caballos. Los caballos eran un medio de transporte solamente y no existía esta rama de la milicia de caballeros. Es cuando el Imperio Romano empieza a expandirse y se ve contribuido por los pueblos germanos, que el nombre de caballero empieza a tomar más importancia. Los héroes, este animal es realmente para la cuestión literaria, tiene personajes muy emblemáticos. Por ejemplo, el caballo de el Cid Campeador se llama Babieca, el de Alejandro Magno se llama Bucetalo, y a lo mejor ustedes más van a identificar el caballo de Don Quijote de la Mancha, que se llama Rocinante. Son emblemáticos los nombres de estos caballos, porque al final de cuentas las historias en donde los muestran, los, les ponen virtudes, les ponen al espectador como un animal muy noble. Lógicamente sí son nobles los caballos, pero los llegan un poco a humanizar. Por lo tanto, el lector se siente muy identificado con el animal y por lo tanto se le tiene en la mente o en el colectivo, en el pensamiento colectivo. También una de las importancias del caballo, pues porque fue por mucho tiempo el medio de transporte para los seres humanos. En el drama o en la tragedia de William Shakespeare, Ricardo III, está una frase famosa que se llama cuando ya está casi perdida la batalla de Ricardo III, y él tiene que huir. Dice, mi reino, un caballo, mi reino por un caballo. Obviamente quiere huir y por lo tanto necesita eso, ¿no? ¿Cuánto vale un caballo? Bueno, los caballos, esto es importante decirlo porque no todos en primera pueden ser caballeros, porque el caballero andante tiene que tener un caballo, un animal de estos, como medio para guerrear. No todos podían darse el lujo de mantener un caballo. Entonces es bastante selecto el grupo que puede tener este tipo de animales. Incluso para los que tiraban carretas, también esos caballos eran bastante cotizados. Y sobre todo, pues un caballo que era de mejor calidad, bueno, de mejor raza, mejor dicho, tenía que tener ciertas cualidades. No cabe mencionar que también, por ejemplo, uno de los que contribuyó, una de las cosas que contribuyó a que México en la época prehispánica cayera a manos de los españoles es cuando los prehispánicos vieron estas personas o los españoles sobre estos animales y pensaban que eran una especie de monstruo que estaba unido y que era uno solo, por lo tanto sí se impactaron. Aunque no fue realmente la causa principal, pero sí fue un factor. Eh, ¿Cuál es el auge de esta forma de milicia?
Primero que nada, cuando los pueblos germanos se incorporaron al Imperio Romano, ellos tenían bueno, yo creo que ya era como en el colectivo, ¿no? No solo por los germanos, sino también por los romanos, los griegos y todos los pueblos primarios, en donde se elogiaba la fuerza física, el valor, el desprecio a la muerte, y son características muy propias de los guerreros primitivos. Estos valores surgen de las estepas, fueron impregnándose en otros pueblos belicosos. Precisamente lo que se incorporó de la cultura germánica fue la devoción al rey jefe. Esto de que el jefe es el que tiene como el don de guiarlos a la victoria, y aunque fuera lo más, pues yo creo que hasta en el punto de vista inverosímil, pues tenían como que este factor de seguirlo, a pesar de que fuera ridículo, ¿no? Esto impregnó como una lealtad desmedida a estos grandes dirigentes armados. El morir y vivir para el rey es un concepto que se acuñó en el blasón de estos hombres. Era un honor servir al rey, y yo creo que hasta se gloriaban de ser los más fieles al rey jefe. Los caballeros a partir de ese entonces, formaron una nueva clase social, la cual es belicosa, la milicia, alejándose poco a poco más de la clase campesina y buscándose en la cuestión de la nobleza. Algunos caballeros salieron de los extractos nobles que por ser hijos segundones no tenían derecho a la herencia. En esa época solo el hijo primogénito tenía derecho a heredar todo el capital de la familia, por lo tanto no podía dividirse, no podían tener como estos segundones no podían trabajar porque eran parte de la nobleza y no podían heredar. Entonces, pues sus posibilidades de vida se acortaban. Muchos se unieron al clero y otros se unieron a este estamento, la milicia. Y conforme fueron adquiriendo guerras, victorias, pues se llegaban a posesionar dentro de la nobleza. También cabe mencionar que campesinos y de las clases sociales más bajas, pues también podían acceder fácil si eras un gran guerrero. Por ejemplo, Otelo, el moro, de la obra de William Shakespeare, Otelo, como su nombre, pues es un gran guerrero y se le respeta por eso, porque es un gran guerrero, pero no tiene sangre noble. También esto contribuyó a que algunos de estos grandes guerreros hicieran historias con antepasados fantásticos para justificar su linaje, para justificar su ascensión al trono. Yo les había comentado que la gran conquista del ultramar es una historia que se mandó a escribir para darle veracidad al linaje de un caballero o de una persona que tuvo ventajas y que no pertenecía a la clase noble. Él se inventó su propia historia. Entonces es importante ver cómo estas personas fueron escalando socialmente para posesionarse en lugares privilegiados.
Bueno, pasando el tiempo, estas cuestiones se mitificaron y le dieron un significado nuevo a la cuestión de ser caballero. Hagan de cuenta que la caballería llegó a convertirse en un mecanismo social para la guerra. Cuando esto sucedió, la Iglesia los incorporó a su servicio como defensores de la fe, consolidándolos como una especie de estatus social, provisto de dignidad, ética o por lo menos de reglas que limitaran la violencia y sus efectos en el vulgo desarmado. Bueno, ¿cómo funcionan los caballeros? Los caballeros deben lealtad a un rey feudal. Ojo, aquí no todavía, en la Edad Media todavía no estaban delimitados los países, habían reinos, había feudos. Bueno, todos tenían la idea de pertenecer a un rey feudal, y este rey feudal, conforme iba peleando y creciendo sus tierras, él no podía manejarlas todas. Por lo tanto, si, por ejemplo, yo le dedico mi vida y peleo por el rey feudal, a mí cuando termine la guerra, el rey feudal me da una porción de tierra para que yo la haga prosperar, y todo lo que hay en ella me lo quedo yo, incluso los siervos o los campesinos. Siempre y cuando le pague una parte al feudal. Si no le pago, puede ser que me lo quite y se lo dé a otro caballero. Por eso era importante estar como en buenos términos con el rey. Cuando yo me moría, mi viuda podía seguir percibiendo una remuneración como si fuera jubilada, y tenía que el rey pagar toda su subsistencia. Por lo tanto, generalmente los reyes las casaban para quitarse esa carga de encima. Y se le daba las propiedades a otro caballero que le fuera fiel. Entonces fácilmente se las podía quitar o dar. Por ejemplo, tenemos el caso del Cid Campeador, en donde el rey le quita al Cid sus tierras, porque le crean chismes dentro del reino o de la corte, en donde dicen que el Cid ha adquirido tanto poder que lo va a destronar. El Cid se destierra, bueno, cuando ocurre el destierro, el Cid jura volver, y con la consigna de que su rey le crea que es fiel. O sea, no jura volver para vengarse, sino jura volver para seguir bajo las órdenes del rey. Bueno, cuando se exilia, él, de lugar de ser, pues, irse, no sé, a un pueblo a llorar, no, él es un caballero, por lo tanto se pone como mercenario a las órdenes de otro rey feudal. En este caso no fue un rey feudal, sino fue un rey árabe, islámico, ahora sí que del otro bando, porque el Cid Campeador era católico y el otro bando era los musulmanes o los islamitas. Entonces el Cid Campeador se contrata como ejército, se contrata se le llama mercenario. Los mercenarios son personas preparadas para pelear, pero le tienes que pagar. Los caballeros no les pagaban, porque ellos recibían tierras
y ellos debían esas tierras al rey, por lo tanto tenían que pagar esas tierras con otra cosa. Entonces los mercenarios sí tenían que tener un sueldo, por lo tanto el Cid Campeador, cuando ocurre su destierro, a él lo contratan para pelear incluso contra los católicos. Bueno, vamos a ver que cuando esto sucede, ocurre algo muy importante en 1095, que es el año en donde el Papa Urbano II crea, bueno, en el concilio de Clemto, da como empezada o iniciada las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas es pues un gran invento de este papa, en donde pues obviamente ya Mahoma nació y organizó a todos sus pueblos islámicos, estas tribus andantes, errantes, del norte de África y del Medio Oriente, en donde los organizó y los agrupó bajo un estandarte o una religión que es el Islam. Entonces, pues bueno, se supone que había peregrinaciones a Tierra Santa para ver los lugares donde murió Cristo. Por lo tanto, estos peregrinos, que eran bastantes, tuvieron grandes conflictos con los musulmanes y, bueno, se fueron y se quejaron con el Papa. El Papa dijo que tenían que recuperar Tierra Santa porque era un mandato de Dios. Dios así lo quiso, Dios lo manda. Bueno, convocó a todos los reyes católicos que había en ese momento, y todos tenían como que la obligación de prestarle pues sus mejores caballeros al Papa, y organizó estas famosas cruzadas en donde los mandaban a Tierra Santa para recuperarla. La única de las 9 cruzadas, la única que fue victoria fue la primera, pero de ahí en fuera fue fracaso tras fracaso tras fracaso. En este momento la iglesia realmente era muy lista, porque al organizar así la situación, pues obviamente todos los caballeros de los diferentes reinos le debían fidelidad a un solo hombre, al Papa. O sea, arriba de los caballeros estaban el rey, pero arriba del rey estaba el Papa. Entonces, si al Papa se le pegaba la gana, los mandaba a convocar y tenían que ir. Esa es una. Dos, cuando se dividió el Imperio Romano en Oriente y Occidente, se dividió también la religión. Bueno, eran católicos los dos imperios, pero uno fueron católicos y el otro son los ortodoxos. Los ortodoxos no estaban bajo la tutela de Vaticano, solamente los católicos. Entonces el Papa vio una oportunidad para que los ortodoxos se anexaran al catolicismo y tuvieran más poder. Imagínense que los ejércitos del mundo estuvieran al mando de un solo hombre. O sea, por ejemplo, si AMLO fuera el Papa, nuestro presidente aquí actualmente en México, y dijera, levantaos en armas y vamos a defender Tierra Santa o Tenochtitlán, yo qué sé, y los convocaran, pues todos los ejércitos de todos los países tendrían que obedecerle, y dejaban obviamente desvalida o desprotegida esos reinos para futuros ataques. Era peligroso realmente, porque al final de cuentas, si un papa era pues un dictador o deschavetado o loco, pues sí podía causar grandes problemas.
Aquí en esta época se acuña la historia de Robin Hood, este ladrón que roba a los pobres, a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, básicamente la historia de Robin Hood se da bajo el reinado de Ricardo Corazón de León. Fue uno de los reyes ¿cómo se llama? Fue uno de los reyes anglosajones que fueron a prestar servicio al Papa y dejó a un familiar, no recuerdo, a Juan, no, no recuerdo el nombre, como rey, sustituto o suplente, pero hizo muchas picardías, subió los impuestos, la gente no tenía que comer, surgió revueltas y surgió el mítico personaje de Robin Hood. En esta época de Ricardo Corazón de León, que fue a pelear una guerra que no era la suya y dejó a un pueblo abandonado. Entonces, era peligroso en ese sentido estos, llamados, ¿no? Bueno, para este entonces, el Papa hizo 2 órdenes monásticas que se llaman los templarios y los hospitalarios. Ojo, los templarios y hospitalarios son caballeros sacerdotes que hacen voto de sacerdocio. Los templarios se llaman así porque son los que, llamados así por el templo de Salomón, y son los que cuidaban Tierra Santa, y ellos juraron como lealtad al Papa, pero también el propósito de proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Los caballeros hospitalarios, como su nombre lo dice, son caballeros que atendían, son más como curanderos, médicos, que asistían a los peregrinos. Pero son guerreros, son caballeros, o sea, tienen entrenamiento militar, a pesar de que son sacerdotes o monjes o médicos antiguos, tienen un entrenamiento militar fuerte. Bueno, cabe mencionar también que cuando está en la Segunda Cruzada, surge un personaje que se llama Saladino. Saladino es un islamita o es un musulmán con gran capacidad belicosa, muy visionario, y llega a derrotar a los caballeros que en la primera cruzada ganaron Tierra Santa, llegando a un acuerdo a un pacto de civilidad, en donde sí les va a dejar paso libre a los peregrinos, pero que la tierra no era de católica, que eran de ellos. Por lo tanto, sí te doy salvoconductos para tus peregrinos, pero no, la tierra no se toca. Realmente la conquista de Tierra Santa o la reconquista de Tierra Santa más bien se basa en una cuestión de negocio mercantil. Las especies que llegan de Asia, pues bueno, tienen que tener transporte o una vía, entonces pues era difícil si cada vez perdían más tierras ante el Islam. Pero bueno, todos dicen todos dicen y aseguran que fue por Dios, pero generalmente nada es por Dios, siempre es un trasfondo mercantil o comercial o de dinero, en pocas palabras. Por ejemplo, Helena de Troya, la conquista de Troya no es para que regresaran a Helena con su esposo Menelao,
sino por una cuestión de que es el paso Troya de las especies. Entonces, no es una cuestión de dignidad, sino es de comercio, ¿no? Tumbas a Troya y pues obviamente el pez gordo yo me lo quedo. Entonces, siempre veamos así la historia. La historia no, las peleas no es ni por amor, ni por dignidad, ni por religión, no. Siempre son por poder o dinero. Es lo único que va a ser importante para el ser humano en cada época y en cada sitio. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que crea diferente a mí, acepto disputas o diálogo, o contradiálogo, vaya, contra debate, un debate, en fin. Bueno, entonces todos estos caballeros quieren que regrese el Tierra Santa a manos de los católicos. Bueno, pero para darle mayor peso a estas personas, obviamente tenían que mitificar o hacer símbolo todo lo que tocaran ellos. En este caso, por ejemplo, la armadura de Dios, la armadura significaba algo, significaba, por ejemplo, el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu Santo, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado de la paz. O sea, todo era simbólico en un caballero. Por ejemplo, el cinturón de la verdad, guardándonos de las mentiras del enemigo. Si ustedes se dan cuenta, volvamos a retomar lo que es el juicio de Dios en la obra que leímos, ¿no? De El Caballero del Cisne y La Espada de la Rosa. Los juicios de Dios eran muy sonados en la Edad Media. Siempre con el antemano de que si vencía un caballero al otro era porque Dios así lo quiso y porque el vencedor sostenía la paz, la verdad, ¿no? Entonces, realmente no creían que la fuerza era la principal causa de que saliera victorioso, sino que Dios así lo quería. Para los que han visto Games of Thrones o Juego de Tronos, ahí siempre pelean por decir la verdad y siempre cuando hay una disputa, dicen muerte por combate. Entonces, el personaje designa a un caballero para que pelee por otro caballero, para que el que sale victorioso es el que sostiene la verdad y por lo tanto se puede ir libre, ¿no? Eso se le llaman juicios de Dios. Para los que no lo han visto, se han perdido una buena historia. El evangelio, por ejemplo, el calzado, el evangelio de la paz, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, si yo me calzo con esos zapatos, por donde camine, la paz va a surgir. La espada es un símbolo del Espíritu Santo. Si ustedes se dan cuenta, la espada tiene un mango y generalmente cuando los caballeros rezaban, enterraban la espada, o sea, la enterraban y formaban una cruz. Por eso la espada nunca perdió esa forma. Esto es importante, lo vamos a ver después. Es esa forma porque realmente creían que el Espíritu Santo se posesionaba o poseía la espada y era un contacto directo con Dios.
el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, porque al final de cuentas, si vestías la coraza, nada podía traspasarla. Y el escudo de la fe, bueno, aquí no se puede ver porque la imagen lo tapa, pero según esto tiene ¿cómo se llama? La ventaja que el escudo era como una protección contra el demonio o lo demoníaco. Por lo tanto, todo lo que vestía el caballero era simbólico. Como era simbólico, pues obviamente pertenecía a todo un rito de iniciación. Los caballeros tenían que ser nobles, bueno, cuando ya se empezó como una cuestión ritual o más establecida, los caballeros tenían que ser nobles, de cunas nobles, y primero pasaban a cargo de un caballero, y esto era un escudero. Los escuderos también tenían que tener un caballo, tenían que ser de estirpe noble, y cuando se le iniciaba tenían que velar las armas durante toda una noche, o sea, irse al claustro, a la iglesia, poner en las armas en el altar, al día siguiente vestirse y se le hacía el rito de iniciación, que era prácticamente un caballero iniciando a otro caballero. Iniciando a un escudero para convertirlo en un caballero. Si ustedes se dan cuenta aquí en estas imágenes, la primera imagen es sobre las diferentes órdenes que fueron a Tierra Santa. Yo nada más le mencioné dos que son las más importantes, los templarios y los hospitalarios. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo primero que les resalta? Que son muy pesadas las armas. La cota, el yelmo, bueno, la cota es, hagan de cuenta que era una especie de malla que tenía como camisa de argollas entrelazadas para que cuando les mandaran una flecha no pudiera traspasarlo. Pero, ¿cuánto quieren que pese una malla? Era para protección y obviamente tenía que ser de hierro forjado, y no todos tenían la posibilidad de comprar una malla, pero sí tenían como un estatus, ¿no? Le daba un estatus al caballero que tuvieran todas sus armas finas y elegantes y bien hechas. Obviamente se ganaba un estatus. La espada era súper pesada, todo de metal, todo de hierro forjado, ¿cómo se llama? El casco, pues obviamente incrementaba el peso notablemente. En Tierra Santa, donde nació Cristo, ¿qué predomina el territorio? Desierto, árido, temperaturas de más de 30 grados, menos de 40, o sea, eran personas que caminaban con eso, grandes distancias, por lo menos que les gusta, 20 kilos de más, no lo sé de cierto, pero supongo que más o menos así es la situación. Entonces se enfrentan con estos guerreros árabes con ropa ligera, con mayor movilidad, con caballos entrenados y con esta cuestión de esta espada en forma de curva, que obviamente anatómicamente cortaba mejor el aire, era menos pesada, más ágil, contra estas armas tan pesadas, y por lo tanto, ahí cuando vemos estas fotos, sabemos por qué de las 9 cruzadas solo pudieron ganar una, y yo creo que ganaron una, la primera, porque Dios es grande y los agarraron de improviso. Entonces, era
prácticamente el clima es lo que los venció. Y el ego. Bueno, a ver, ¿qué nos importa esto para la literatura? El caballero sí existe, el caballero andante sí existe, ante todo eso, porque luego creemos que el caballero solo es producto de nuestra ficción, de la literatura, y que realmente no existió. Sí existían estas personas, sí se iban a guerrear en los pasos, y guerreaban y peleaban por el amor de una princesa, y pues no. Nosotros conocemos al caballero Arturo de los caballeros de la mesa redonda, el, el, la leyenda de Arturo, ¿no? De que saca la espada y que nadie la puede sacar, porque nada más es el único el rey de Inglaterra que la puede sacar. Entonces, que tiene a un mago que se llama Merlín. Para este momento ustedes ya leyeron el baladro del mago Merlín. Bueno, el baladro del mago Merlín, ¿qué es? Primero que nada, el baladro significa un grito desesperado, un grito ensordecedor. Se dice que el diablo, cuando nace Jesús de la Virgen María, el diablo tuvo celos. Por lo tanto, se roba el esperma de una pareja que está copulando y le impregna de su malignidad y lo pone en el vientre de una virgen. Cuando la virgen queda embarazada, pues obviamente no le creen que es virgen, creen que ya pecó y por lo tanto la encierran en una torre. Cuando nace Merlín, nace hablando y nace pues maduro, porque al final de cuentas es hijo del diablo, ¿no? Entonces, pero la madre se da cuenta y cuando inmediatamente que nace Merlín lo bautizan, por lo tanto ya no es tanto demoníaco, ¿no? Merlín defiende a su madre, siendo muy pequeño, y logra salvarla. Merlín tiene lo que tiene Cassandra. Él ve el futuro y el pasado, pero nadie le cree, ¿no? Este mal que vimos en Cassandra, en las troyanas o en la Ilíada, estas personas clarividentes, pero que no pueden ser tomadas en cuenta porque el destino está hecho. Merlín sabe por dónde asirse y busca al rey heredero de Inglaterra y lo ayuda. El rey Arturo hace como votos, digamos, que para crear una nueva paz o un nuevo orden, una nueva civilización utópica. Utópica significa que es perfecta, pero por su misma perfección no puede ser posible. Por ejemplo, ¿cuál es el eslogan de AMLO, no? En este sexenio nadie roba, nadie es abusador, nadie bueno, todos somos hermanos, bla, bla, bla. Eso es una utopía, porque no puede ser. No puede un hombre solo vigilar a todos los hombres para que no roben o no sean corruptos, ¿no? Eso es una utopía, es algo que no puede ser, pero está en el ideal. Bueno, el rey Arturo crea esta cofradía que se llama los Caballeros de la Mesa Redonda y manda llamar a todos los caballeros, los más importantes.
de su reino. El problema es que uno de sus mejores amigos, que se llama Lancelot, se enamora de la esposa del rey, que se llama Guinevere. Entonces, pues, como les diré, pues tienen relaciones y pues el rey se queda muy decepcionado. Bueno, pero bueno, eso es a grandes rasgos, porque también el caballero de Tristán, la historia de Tristán es uno de las sagas de artúricas. Entonces, son varias historias de la saga artúrica que se juntan en una sola historia. Por ejemplo, Tristán y Isolda, Lancelot, el Caballero Negro. Entonces, todas estas historias forman una sola historia. El baladro del mago Merlín está en la saga bretona y básicamente Merlín dice que llega a una edad, les cuento el final porque es muy interesante el final, me encanta el final, en donde se encuentra con Morgana, si se acuerdan de Los Cines Salvajes, la Fata Morgana, que vive en una isla, bueno, es la misma Morgana, o sea, todo tiene relación. Es una bruja y se acerca a Merlín para pues quitarle toda su sabiduría, ¿no? Aprender más. Merlín sabe que lo está utilizando, pero se enamora de ella. Cuentan que ya es viejo, para cuando conoce a Morgana, él ya es viejo. Entonces, sabe cuál es su final, pero no es capaz de impedirlo. Se enamora de Morgana y Morgana en una ocasión lo engaña y lo introduce a una cueva. Una cueva que está abajo de Stonehenge. Son monolitos que están en Inglaterra, son piedras que están paradas, bloques enormes que están paradas y que según esto eran como un tipo de observatorio druida. Se supone que la cueva está abajo de estos monolitos y que lo introduce a Merlín con engaños y que después de que Merlín pasa, lo cierra con una gran roca y Morgana le escribe un conjuro en la roca. Merlín saca un grito desgarrador y que es un baladro porque sabe su final, porque sabe que va a permanecer en la cueva el resto de su vida y desgraciadamente el resto de su vida es que es inmortal porque es hijo del diablo, recuerden, no va a morir, no puede morir. Entonces va a estar en esta cueva oscura, toda como sepultado en vida. Por eso es el baladro. Dicen los teóricos que este cuento nos dice cuándo empezó la cuestión escrita y cuándo dio paso la escritura a la tradición oral. Merlín da conjuros, pero oralmente, y Morgana ya los hace escritos. Entonces, como es una transición entre la oralidad y la escritura. Por eso el baladro. Por eso les decía, es bonita la historia, el libro, ojalá que lo hayan disfrutado. Dicen, también el libro menciona que aún en nuestros días, Merlín se le puede escuchar en esos monolitos o en ese centro ceremonial el grito, porque todavía está vivo. Bueno, también, si ustedes se dan cuenta, en la imagen del medio es Tristán y Isolda. Para este momento ya debieron de haberla leído, en donde le da de beber este conjuro de amor, o este elixir de amor a Tristán para que se enamore y quedan perdidamente enamorados Tristán e Isolda, pero que al final pues su amor es trágico. A partir de estas concepciones
se crea un concepto que se llama el amor cortés. El amor cortés siempre se va a dar entre un hombre y una mujer de un linaje superior o una conducta superior. ¿A qué me refiero? Tienen que ser de la nobleza y tienen que tener una ética y una moral intachable. Estas personas no deben de estar casados o con la posibilidad de casarse. ¿Por qué? Porque recuerden, antes pues se casaban por intereses económicos y pues los padres afianzaban estas alianzas, entonces no había la posibilidad de el amor. Por lo tanto, pues la mujer no tenían estas como escapes, ¿no? De serle infiel, porque era muy penado, ¿no? Era sumamente cuidado estas situaciones, porque imagínense, si fuera infiel la mujer y de esa infidelidad naciera un hijo, pues obviamente, pues al no ver pruebas de paternidad en ese entonces, pues el hijo podría fácilmente pasar por hijo del esposo. Entonces, hasta en ese entonces se crearon los cinturones de castidad. ¿Qué son los cinturones de castidad? Son hierro forjado que se pone en la cintura y que obviamente tapan el órgano femenino. También pueden ser para los hombres, pero más para el órgano femenino. Nada más le deja una abertura donde puedan hacer sus necesidades y lo cerraban con un candado. Imagínense la cantidad de infecciones vaginales que provocaba dicho artefacto, ya que nosotras como mujercitas, pues con cualquier cosa nos rozamos o tenemos infecciones, la vagina es una cavidad donde se promueven mucho los hongos, entonces era una cuestión horripilante para mí. Yo ya como mujer mayor digo, qué horror estar con esa cosa hasta que el hombre llegara, ¿no? Y generalmente se iba por meses, porque pues, al final de cuentas, cuando abandonaba los castillos o las tierras, eran para pelear, no para de vacaciones, ¿no? Generalmente era para pelear y pues dejaba el tesorito bajo llave. Bueno, el amor cortés, les digo que eran de hombre y mujer de un linaje o una conducta intachable. La humildad, pues siempre el enamorado se siente inferior a la dama, siempre es el hombre que se pone a disposición de una mujer, generalmente hermosísima, y siempre con miras a hablar bien de su belleza. Ojo, el amor cortés es como los primeros indicios de independencia feminista, ¿no? Las mujeres no podían heredar, las mujeres no podían ser caballeros, las mujeres tenían muchas desventajas ante el varón. El amor cortés es lo único que podían disfrutar en cuanto a su autonomía. Sí podía ser halagada una mujer por un hombre, obviamente nunca tendrían que tener contacto sexual, pero sí podía recibir flores de este caballero, de un caballero en particular que jurara amor cortés a la dama en cuestión. Sí, podía pelear este caballero a nombre de esa dama, sí. Y no se tenía que tomar a mal el esposo, porque al final de cuentas era un amor platónico, o sea, que nunca tenía que llevar a la consumación. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si Tristán y Isolda sí llegaron a la consumación. Bueno, pero pues eso era el ideal, ¿no? El amor cortés era el ideal, el juego, el coqueteo, el flirteo, pero nada de contacto sexual.
La cortesía, porque son formas, son refinamientos y se llena de delicadeza y elegancia. Era elegante jurar amor a una dama, porque daba prestigio al caballero y daba honra a la dama. Es un amor platónico, ya le dije. En ocasiones se utiliza la simbología del amor o de la amada o del vasallo, el que es el amado. También es una cuestión de frustración, una tensión sexual, porque nunca se consume el amor, obviamente. Y que es un secreto a voces, porque siempre tenía que, porque siempre se tenía que dar a conocer el caballero y siempre decían por qué dama iba a pelear. Era como un juego, un flicteo. Y pues bueno, era muy sonado en ese entonces. Cuando la caballería se volvió un estamento, muchos de sus actos perdieron un sentido original. En la nobleza surgió el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Cuando ya te ungen caballero sin merecértelo, solo simplemente porque papi lo quiso o porque tienes palancas. El cual armaba caballeros a sus hijos, aunque no cumplieran con los preceptos de la caballería, aunque no fueran ni guerreros, ni buenos, ni moralmente, ni éticamente correctos, podían ser armados caballeros cuando ya se perdieron la simbología, lo ritual. Todo esto hizo que el ideal caballeresco fuera transformándose en tan solo un sueño y fueron nada más acuñándose en los libros. Esto contribuyó a que no creyeran que los caballeros andantes existieran en realidad. Muchos creen que es un producto literario, que solo existe en los libros, pero provino de hechos reales, realmente. Este subgénero literario se dividen en varios subgéneros, se podría decir. El padre de los libros de caballería se llama el Cantar de Gestas. El Cantar de Gestas son relatos históricos en donde relatan las hazañas de un caballero, principalmente en verso. Eran recitados por los juglares. Los juglares eran personas que iban de reino en reino diciendo cuáles eran las noticias. También eran como producto para realzar la fama de ciertas personas, ciertos caballeros. El Cantar de Gestas era un testimonio histórico para las personas de la Edad Media. Tenemos el Cantar del Mío Cid, que es un cantar de gestas, que habla mucho de la historia de la península ibérica, o sea, España. Tenemos el Cantar de Roldán, que habla más de la cuestión francesa. Y bueno, después del Cantar de Gestas vinieron los libros de caballería y después las novelas de caballería. ¿Cuál es la diferencia entre libro de caballería y libros de caballería? Una en singular y en otra plural. El libro de caballería habla sobre como un protocolo, un reglamento sobre la caballería, cómo se deben de usar las armas que aún se deben de portar, como un manual. Yo lo veo más bien como un manual. Y los libros de caballería ya son libros ficción, en donde están un poquito, no, más bien están impregnados de mucha fantasía. Hay brebajes, hay duendes, hay brujas, hay seres mitológicos,
y siempre el protagonista es un caballero y su dama. Bueno, los libros de caballería existen ya como género literario, subgénero literario, en donde explotan al protagonista como un caballero. Hay muchos libros de caballería, sí, fueron libros muy populares en la Edad Media. Hay una historia muy buena que se llama La espada, no, Espejo de Caballería. Es una historia española. Bueno, sus protagonistas eran dos, era Claridiano y Efebo. Efebo, si no lo recuerdan, para la cultura romana es el dios Sol. Entonces, lo retratan o lo ponen como una persona muy luminosa, blanca y con todas las características de un señor Sol. Bueno, para los que si se lo preguntaban, que si existen mujeres que las pudieran ordenar como caballeros, sí, en esta historia precisamente sale un caballero mujer, pero no se le llaman caballeras o caballero mujer, no, se le llaman Bellatrix. Si este nombre, si han visto la saga de Harry Potter, la seguidora más fiel es Bellatrix Lestrange. Bellatrix eso significa Bellatrix, una mujer ordenada caballero. Bueno, había una Bellatrix. Efebo estaba enamorado de dos mujeres. Una que era una Bellatrix y otra que era una princesa muy femenina. Al final tiene que elegir a una de estas dos mujeres y lo hace por la Bellatrix. Entonces los papás de la princesa, temiendo que se suicide por amor, porque ella estaba enamorada de Febo, la recluyen en una torre, en el último cuarto de la torre, hasta arriba, y le da las aguas de Merlín para que pueda ser curada de amor. ¿Ustedes cómo creen que se cure las personas de amor? Con tiempo. Las aguas de Merlín son tiempo. Nosotros nos curamos de amor por tiempo. O sea, no es lo mismo de que estoy enamorada y me cortamos. Pasa un día, pues obviamente sigo enamorada. Pasan 2 días, pues ya más o menos. Pasan 5 años, ya no puedo estar enamorada porque eso ya es una patología. Entonces, ¿cómo se cura el amor? Por tiempo. Y lo sabían los de la Edad Media, que solo se cura el amor por tiempo, y eso es las aguas de Merlín. Queda esta princesa confinada en la torre, en el cuarto más oscuro y más lejano. ¿Y qué hace las aguas de Merlín? Como que las cristaliza y queda como en letargo, o sea, como queda en un estado de coma hasta que alguien que la ame la despierte. O sea, su príncipe azul o su caballero andante. Esta historia para mí me suena al cuento de La Bella Durmiente, que fue escrita por Charles Perrault. Y bueno, como les decía en un video antes, la mayoría de las historias o de los cuentos infantiles que crearon los hermanos Grimm, Charles Perrault y Hans Christian Andersen son son textos medievales que fueron pasando de generación en generación por tradición oral, que llegaron a estos cuentistas y los transformaron en cuentos. Yo no creo que sean infantiles, yo creo que el infantil lo acuñaron después porque de infantiles no había nada, pero bueno, o de inocentes no había nada, porque son algunas veces muy trágicos y que pues bueno, Walt Disney ha transgredido, o sea,
lo ha cambiado para explotar un producto infantil, realmente. Pero si tienen la oportunidad de leer los cuentos originales, son tenebrosos. Por ejemplo, la sirenita nunca se casa con el príncipe amado, se muere. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Si quieres regresar al estado de sirena, porque la desprecia y se casa con otra princesa, el príncipe, le dan chance, la bruja del mar, y le dice, sirenita, sirenita, si quieres regresar con nosotras, mata al príncipe, mátalo y vas a regresar, porque si no, te vas a convertir en espuma de mar y te vas a disolver y nadie va a conocerlo. O sea, es trágico. Y por último, las novelas de caballería son un poco más pegadas a la realidad. Los libros de caballería y novelas de caballería, el personaje principal es un caballero, pero los libros de caballería están impregnados de fantasía, más que las novelas de caballería, que son más hechos históricos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha es una novela de caballería, y que realmente el Quijote inicia género literario de la novela. Es el precursor de la novela moderna, el Quijote. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se crean las cruzadas, el único reino que no llama a las cruzadas es a España o la península ibérica. El Papa no llama a los peninsulares a rescatar a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque su guerra santa lo tenían en casa. Recuerden que la mitad de España o la península ibérica estaba llena de musulmanes y que la otra parte, el reino del norte, los reinos del norte, eran católicos y ellos tenían su propia reina santa dentro de casa. Por eso el Papa no los llama a estos reyes. Bueno, cuando están en efervescencia las cruzadas, pues obviamente a la par se crearon varios libros de este tema, pero en España no. En España el género literario llegó muy tarde y se fue muy tarde. O sea, fue uno de los reinos que ya cuando en otros lugares ya estaba extinto el género, ya estaba de decadencia, en España ya estaba en efervescencia. ¿Por qué? Porque entró tarde el género literario, ¿no? España siempre entra tarde en cuanto a la literatura, pero bueno, eso es otro tema. Incluso la Inquisición prohíbe estas historias porque creen que vuelve loca a la gente. Y mencionan que cuando vinieron aquí a conquistar México, Tenochtitlán, Hernán Cortés, uno de los que seguían a Hernán Cortés, trajo consigo un libro de caballería y por las tardes se ponía a leer el libro, aunque ya estuviera prohibido. O sea, son libros que los prohibieron por su cantidad de imaginación, yo me imagino, no entiendo el por qué, pero bueno. Cuando se cierra este género literario es cuando se escribe el mejor, el mayor libro de caballería o novela caballeresca que se ha escrito hasta después de la Edad Media, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. No es que lo diga yo, lo dice críticos literarios, reconocidos críticos literarios. Yo no soy ninguna autoridad, pero bueno, yo nada más repito lo que dice.
importante esta novela de caballería. ¿Por qué? Porque le da un vuelco, una vuelta de tuerca a todo lo simbólico de los libros de caballería. Tenemos a un noble, que obviamente es el Quijote, pero que es un hidalgo. Dentro de la nobleza, el hidalgo es aquel que tiene algo, por eso se llama hidalgo, tener algo. Es de la clase más baja de los estamentos de nobleza. Menciona al principio de la novela que está este señor y que por leer tanta novela de caballería se vuelve loquito, se arma y se va a conseguir aventuras. Se encuentra a un escudero que es Sancho Panza, y Sancho Panza como personaje secundario es muy importante porque es el que le mantiene a Don Quijote, como que lo mantiene pegado los pies a la tierra. O sea, es el vulgo o el pueblo muy afianzado a la realidad, vaya. Él, cuando Don Quijote ve dragones, ve gigantes, ve damas en apuro, pues él ve la realidad. No son dragones, son molinos. No son gigantes, son molinos. O sea, no están en peligro. Por favor, Don Quijote siempre está diciéndole que no vea, que no vea, que no se desborde su imaginación. Sancho Panza no es un escudero de la nobleza, es del pueblo. Y Sancho Panza es regordete y va cabalgando un burro, no un caballo. Bueno, cuando se acuerdan del Amor Cortés, que necesita el caballero pelear por una dama, bueno, Don Quijote agarra el símbolo de una mujer que se llama Aldonza Lorenzo y la convierte en esa mujer dama refinada por la cual va a pelear sus batallas. Y le pone el nombre de Dulcinea del Toboso. Bueno, Dulcinea del Toboso no era ni casa, ni pura, ni dama, ni nada. Era una simple mortal, pero él la escoge como su objeto de deseo. Su caballo se llama Rocinante. Rocinante lo ponen como característica como un jamelgo flaco de la raza más corriente de los caballos. O sea, ni siquiera es como para un gran caballo, sino es como para de carga de lo más silvestre. Es como una burla o una parodia, mejor dicho, de los libros de caballería. Por ejemplo, pero dentro de esta parodia tiene una crítica social muy fuerte, una crítica social mordaz que está disfrazada. Por eso es importante la historia de Don Quijote de la Mancha. Por eso trascendió hasta nuestros días como una gran obra literaria, porque era una crítica mordaz hacia la sociedad de entonces. Y, por ejemplo, tan solo los molinos de viento es una alegoría. Cuando dice, esos gigantes yo voy a pelear por ellos, contra ellos, Sancho Panza, y el otro dice, pues, son molinos, no son gigantes. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que él va a pelear contra la opresión que sufrían los campesinos de estos molinos. Los molinos eran, los tenían los feudales, los principados o la gente noble. Las personas campesinas iban a moler sus granos y estos señores se quedaban
un porcentaje de los granos y pues el campesino se iba más pobre que nunca. Entonces, por eso decía, voy a pelear con ellos, con estos grandes terratenientes o grandes hombres que están sobajando al pueblo. Entonces, ahí viene su crítica social, a grandes rasgos, obviamente. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. La historia de los caballeros sentantes como género literario, cómo empieza históricamente y cómo termina hasta su clausura como género literario con la publicación de Don Quijote de la Mancha. Lo que me faltó decirle, cómo termina la historia. Don Quijote en su lecho de muerte regresa a la cordura y pues sí, se da cuenta que obró mal y que se entregó a la imaginación o a la incoherencia, pero ya está contagiado Sancho Panza y le dice, no, usted se pondrá bien y vamos a pelear con titanes, con gigantes, y usted va a luchar por su amor. Entonces, eso decían que era lo peligroso de los libros de caballería, que era tan atrapante, tan seductor la historia, que la gente la creía y la creía como cierta. Entonces la gente se volvía loca, decían. Por eso la prohibieron, pero bueno, espero que le haya gustado. Muchas gracias.